radio brilla en el lugar donde los niños y las niñas aprenden a brillar. ¿Para quién? Para Jesús. Y después de esta calurosa bienvenida los dejo cantando y disfrutando la siguiente canción. ¡Ahí les va! canción que nos dice que Dios es todopoderoso, continuamos con nuestra serie. ¿Cuál es, Odris?
conquistadores del miedo. Y hoy vamos a aprender de un personaje que primero se dejó conquistar por el miedo y luego fue un gran conquistador del miedo. Y vamos a ver por qué se dejó conquistar y luego vamos a ver cómo lo conquistó y qué hizo cuando conquistó el miedo. ¿No te parece interesante ese tema? Sí. ¿Y a ti te parece interesante? Sí. Pues veamos. Ahora, Odris, ¿tú sabes de quién es el que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy? Sí. Ok, pero no lo digas. ¿Y tú? ¿Sabes de quién se trata? ¿Te lo imaginas? ¿No te lo imaginas? ¿Quieres que te lo diga? Pues vamos a escuchar a Odris para que nos diga de quién se trata el personaje que vamos a aprender o vamos a leer en la Biblia en el día de hoy. ¿De quién se trata, Odris? Sobre Pedro. Sí, se trata de Pedro. Vamos a ver cómo Pedro se dejó conquistar por el miedo y luego qué le ayudó a conquistarlo y qué hizo cuando lo conquistó. Entonces, miren, antes de ver, ¿verdad?, esta historia, les cuento que un día Jesús, cuando ya le correspondía morir en la cruz, se fue al monte llamado Getsemaní y se llevó a algunos discípulos con él. Entre esos discípulos fueron Pedro, Santiago y Juan. Nada más esos tres. De los 12, de los 12 se llevó a esos 3 discípulos para que lo acompañaran a orar, para poder estar listo en obedecer a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se quedaban dormidos, el sueño los dominaba. Sí, y Jesús estaba hablando con ellos acerca de eso que estaba pasando. Y aún no había terminado de hablar cuando llegaron varias personas para arrestar a Jesús, para arrestarlo. Sí, entonces, oye esto, cuando ellos vieron, Pedro, Santiago y Juan vieron que esas personas querían arrestar a Jesús, ¿tú sabes lo que dijeron? Que no. No, te voy a leer en la Biblia. Mira, en Lucas capítulo 22, versículo 49. Oye lo que le dijeron esos discípulos a Jesús. Señor, los atacamos con la espada. ¿Tú crees que cuando ellos dijeron que iban a atacarlo con la espada tenían miedo? Sí, No, porque cuando ellos dijeron lo atacamos con la espada, aún no tenían miedo y estaban siendo valientes. No tenían miedo, estaban siendo valientes porque estaban dispuestos a defender a Jesús para que no se lo llevaran. Pero, alto, espérate, mira lo que le dijo Jesús. Alto, no peleen. Mira, Jesús no dejó que lo defendiera. Yo sabía eso. Y tú sabías eso. Y cuando ellos vieron que Jesús no permitió que lo defendieran, ¿tú sabes lo que ellos hicieron? Te lo voy a leer en una escritura que está en Marcos capítulo 14, versículo 50. Cuando ellos vieron que Jesús no dejó que lo defendieran, dice la escritura: en ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Pero qué miedoso. Ahí el miedo los conquistó. ¿Por qué? Porque ellos tenían un plan, pero al ver que Jesús no dejó que ellos llevaran a cabo ese plan, que, ¿verdad?, cambió lo que ellos tenían planeado, Y entonces sintieron miedo y se fueron huyendo. Ahí dejaron que el miedo los conquistaran.
porque tenían miedo de que a ellos le pasara lo mismo, que fueran arrestados como Jesús. Ahora, ¿tú quieres saber lo que pasó unas horas más tarde cuando arrestaron a Jesús? Sí. Sí, ¿quieres saberlo? ¿Y tú en casita quieres saber lo que pasó? Pues vamos a verlo en Marcos 14, del versículo de 66 al 72, lo que pasó. Veamos. Un momento, tú eres uno de sus seguidores, ¿no? No. No. Sí lo eres. Te vi con ellos. Estoy segura. Te has equivocado de hombre. Sí que lo eres. Eres de Galilea. Seguidor de Jesús. Sí, te vi con él en el huerto. Ya se los dije. No conozco a ese hombre. Lo juro. No lo conozco. Odris, ¿viste lo que sucedió horas más tarde después después de que arrestaron a Jesús? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Que Jesús le dijo que Pedro le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Exacto, en esta historia vimos, claro, Jesús se lo había dicho anteriormente, pero ahora acabamos de ver que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y así como dijo Odris, antes de que cantara el gallo. ¿Qué vemos aquí? Que por Pedro dejarse conquistar o dejarse dominar por el miedo, lo llevó a mentir. ¿Y cuál fue la mentira, Odris? Que lo negó 3 veces y sí lo conocía. Exacto, que lo negó diciendo que no lo conocía, pero... Yo no conozco a ese hombre. Exacto, decía que yo no conozco a ese hombre, pero lo dijo por miedo a que le pasara lo mismo que a Jesús. Entonces, a nosotros también nos puede pasar lo mismo, que por miedo a la consecuencia que podamos recibir, podemos mentir. Por ejemplo, si tu mamá o tu papá te dice a ti, mira, no uses el celular, y por usar el celular sin permiso se te cae y se rompe. Y viene tu papá o viene tu mamá y te dice, ¿y quién rompió el celular? Por miedo, ¿qué uno puede hacer? Decir que no. Ay, no fui yo, ¿verdad? Entonces, por miedo... No me ha pasado eso. A ti no te ha pasado, pero te estoy dando un ejemplo. Por miedo a no decir la verdad, porque tal vez papi o mami nos puede poner una consecuencia, mentimos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ser responsable y decir la verdad. La verdad, porque usted desobedeció la instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? No usar el celular. Y al usarlo sin permiso, y entonces tiene que enfrentar la consecuencia. Otra cosa que nos puede suceder es que papi o mami nos manden a acostar temprano para ir al colegio. Al otro día te acuestas tarde, te coge el sueño. Y cuando llega tarde al colegio, yo no llego tarde al colegio. Tú no llegas tarde al colegio, pero si un día te coge el sueño, por miedo a la consecuencia, a veces decimos mentira. No decimos que nos quedamos viendo televisión y decimos que fue que nos acostamos tarde haciendo una tarea, pero no es la verdad, porque a veces nos descuidamos y nos acostamos tarde viéndote la televisión y para que no nos pongan la consecuencia decimos, ay, fue que me quedé haciendo una tarea, y eso es la verdad. No, por miedo a la consecuencia, entonces decimos mentira. Y la mentira, ¿a papá Dios le agrada? No,
No. Es un mandamiento que dice no mentir. Exactamente, es un mandamiento que dice no mentir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de decir siempre la verdad y no dejar que el miedo nos domine, porque cuando dejamos que el miedo no domine, muchas veces podemos mentir, como le pasó a Pedro. Ahora, vemos que al final del video, Pedro se fue llorando muy triste. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había mentido y que había negado a Jesús. Lo que le había dicho Jesús a él. Exacto, se dio cuenta que se había equivocado. Entonces, mira lo que dice Proverbios, capítulo 12, versículo 22, acerca de la mentira. Mira lo que dice. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Y la gente sincera son siempre aquellas personas que dicen la verdad. Así es. La gente sincera es aquella que siempre dice la verdad. Y como queremos que Dios nos ame, ¿qué vamos a decir siempre? La verdad. Y no vamos a dejar que el miedo nos domine, sino que nosotros lo vamos a conquistar. Muy bien. Ahora, lo bueno de todo esto es que Pedro luego, cuando se dio cuenta que le había fallado a Jesús, él conquistó el miedo. Cuando se dio cuenta ahí, porque cuando él lloró, reconoció que le había fallado a Jesús y ahí decidió conquistarlo. ¿Y quieres saber cómo lo conquistó? ¿Cómo? ¿Y tú quieres saberlo cómo lo conquistó? Pues para que sepa cómo Pedro conquistó el miedo, te invito a que veas la próxima clase para que podamos aprender cómo Pedro conquistó el miedo y cuando conquistó el miedo, ¿qué fue lo que hizo? Miedo. Exacto. El miedo. Entonces, nuestra escritura a memorizar, ¿tú sabes cuál es? No. Pues te la voy a decir, es esta misma, Proverbios 12, versículo 22, pero no la vamos a aprender de una manera diferente. Bueno, sí, diferente de lo que hemos aprendido en esta serie. La vamos a ver como nos gusta, así que veamos. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22. Odris, ¿viste qué divertida fue aprendernos la escritura de esa manera? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Y a ti en casita te gustó? Sí. Gracias por responder por lo que están en casita. Así que te animo a que te aprenda esa escritura y si quieres puedes repetir esa parte varias veces hasta que te la grabe aquí en tu mente. Exacto. Ahora viene, ¿qué viene? El reto. Vamos, viene el reto de la semana. Y el reto de la semana es que no te pierdas la próxima clase para que aprendamos cómo Pedro conquistó el miedo. Y cuando aprendemos a conquistar el miedo, nos convertimos en un niño. Otra vez vamos a decirlo, nos convertimos en un niño Y una niña que brilla. ¿Para quién brilla? para Jesús. Y con esto terminamos por el día de hoy. Bye. Mi Dios es grande, es omnipotente, nada lo puede parar, Él no tiene sin igual. Mi Dios es grande, es omnipotente, nada lo puede parar, Él no tiene sin igual. Mi Dios es grande, es omnipotente, nada lo puede parar, Él
Mi Dios es grande, es omnipotente, nada lo puede parar, Él no tiene sin igual. Mi Dios es grande, es omnipotente, nada lo puede parar, Él no tiene sin igual. Él no tiene sin igual, 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 nada lo puede parar. Capítulo 60, perdón, en Marcos 14. Es que no me hagan eso. Ok, vamos a repetir eso. Oh, ok, 1, 2, 3. Espérate. Dios no soporta los mentirosos. Ya, vamos. Ahora viene el reto de la